El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. En este día 31 de agosto, aquí en Honduras, concluimos el mes dedicado de una manera más especial a la familia. Y en algunas regiones de la Iglesia, no aquí en nuestro calendario litúrgico, se celebra a San Ramón Nonato, llamado Nonnato, porque en el siglo XIII fue extraído vivo del vientre de su madre, que había muerto antes del parto. Se vio que aquel prodigio de la medicina de entonces, de la cirugía, era como un presagio de lo que aquel recién nacido iba a ser, y luego pues, fue religioso de la Orden de la Merced, presbítero, que fue santo en el testimonio de su vida, no solo por el origen extraño e imprevisto entonces de su nacimiento. Y es una buena clausura del mes de la familia el recordar a este santo que nos hace ver lo que es la transmisión de la vida por amor, como imagen y semejanza de Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, y nosotros, si hemos sido concebidos por amor, hemos sido concebidos a imagen y semejanza de nuestros progenitores. Y no se trata solamente de la vida material, del nacimiento, del parto.
sino que la familia está llamada a ser la unidad primordial de la Iglesia, esa Iglesia doméstica en la que se va desarrollando, a medida que se desarrolla el uso de razón del niño, se va desarrollando una conciencia religiosa, una vida de fe, hasta que ya un poco más adelante puede entrar a formar parte de una catequesis parroquial. Y hoy, al final del mes de la familia, es una buena oportunidad de hacer un examen de conciencia de para qué nos ha servido a nosotros nuestra vida de familia en esta situación extraña, singular y única, que es el único año hasta ahora que lo estamos celebrando en esta situación de pandemia. Y cuando están empezando tímidamente a abrirse los templos en una especie de triaje, a ver si vamos a ser capaces de observar en el templo las normas de prevención del contagio que, aunque se proponen para todos los lugares en los que puede haber reunión de personas, fieles o no fieles, con un motivo o con otro, sin embargo estamos viendo cómo se cumplen o se incumplen esas normas y los resultados que está habiendo del cumplimiento o del incumplimiento. Sigue habiendo contagios entre nosotros y todo el que es contagiado ha sido contagiado por otra persona. Y nuestra vida de fe la hemos podido desarrollar más en esa iglesia doméstica que es la familia, o hemos prescindido de que nuestra fe, nuestra vida se vaya desarrollando en este ambiente insólito. No sabemos si para el año que viene, cuando lleguemos al mes de la familia del año próximo, seguiremos con estas normas o no, pero tendríamos que ver qué es lo que hemos aprovechado en este mes anterior. Yo recordaba hoy con los padres que, siendo yo seminarista, hice unos ejercicios espirituales con un padre jesuita que se encuentra en este momento ya en proceso de canonización. Tuvo una gran fama de santidad durante toda su vida y nos decía en un grupo de sacerdotes y de seminaristas que aprovecháramos aquel mes de ejercicios espirituales para aprender a hacer oración, nos decía él, en su aposento, porque en el ejercicio del ministerio sacerdotal tendrán ustedes que dejar de hacer oración en el templo porque nos dejarán los fieles. Y es verdad. ¿Cuántas veces nos encontramos intentando hacer oración en el templo? Que hay fieles que prefieren la cortesía social al respeto a la oración. Buenos días, padre, ¿cómo está, padre? Y le dan más valor a cumplir con unas normas de educación social profana que al respeto a la oración. Como diciendo, si Dios aprecia la oración de este hombre, que sea Dios el que le proteja su oración, que yo no tengo por qué respetarla. Buenos días, ¿cómo está? Y eso es algo que, si nos falta ese sentido de buscar la intimidad con Dios, donde la podemos encontrar incluso en la soledad de nuestro hogar o en la compañía de nuestra familia, no lo vamos a encontrar y no lo vamos a respetar ni siquiera en el templo. ¿Cuántas veces, cuando estaba el templo abierto a todas horas, los que venían acudiendo manifestaban un respeto ante la presencia de Jesús sacramentado en el sagrario, una falta de respeto que no se les toleraría en un
lugar de una reunión más solemne, civil, o en un teatro, o en un cine, antes de que empiece el espectáculo. Como si el espectáculo fuera que salga el sacerdote por la puerta de la sacristía. Entonces ahí sí, ahí ya se callaban. Mientras tanto, no. ¿Para qué guardar un respeto en el templo? ¿Para qué aprovechar ni siquiera el tiempo de estar en el templo para hacer oración? Si no traemos de nuestra casa, de nuestra familia, ese aprecio por la oración, no lo encontraremos ni siquiera en el templo y se nos notará. Y entonces nos encontramos con una situación como la que nos presenta en la lectura del Evangelio. Ya ven que hoy comenzamos la lectura continuada del Evangelio de San Lucas, así como hemos tenido en las semanas anteriores, desde que terminó el tiempo pascual, con la lectura continuada del Evangelio según San Mateo. Y San Lucas comienza el relato de la vida pública de Jesús cuando, después de haber estado en Cafarnaúm, donde había hecho algunos milagros, va a Nazaret, donde se había criado. Y entonces, como era su costumbre, el sábado va a la sinagoga, se levanta para hacer la lectura, le entregan el libro del profeta Isaías, lee ese párrafo de Isaías y se sienta para empezar a hablar. Y nos dice el Evangelio que los ojos de todos estaban clavados en él. Y mientras estuvo diciendo cosas que le agradaban al auditorio, se admiraban de lo que hablaba y de lo que decía. Dice, pero no es este el hijo de José. Ahora, cuando empezó a decir lo que molestaba, lo agarraron entre todos, lo sacaron del pueblo, lo llevaron al barranco sobre el que estaba construido y querían despeñarlo. Y Jesús, pasando por el medio de ellos, se alejó. Y no se vuelve a decir en todo el Evangelio que Jesús regresara jamás a Nazaret. Cuando el Señor se siente rechazado, corremos el riesgo de que no regrese. Y cuando nosotros hemos desaprovechado este mes de una manera tan atípica de celebrar el mes de la familia, pues no sabemos cómo seguiremos celebrando la familia, el carácter sagrado de la familia, ese hogar que debería ser nuestra iglesia primordial, que nos capacitara después para participar de la liturgia más pública, más participada, cuando se puedan abrir, quizá próximamente, aunque de una manera más o menos restringida, los templos, quedando al margen, por supuesto, los que somos de mayor riesgo por tener más de 60 años de edad. Pero, con riesgo o sin riesgo, el misterio de Dios es el mismo. El Evangelio es el mismo. La enseñanza del Señor es la misma. Y tantas veces la dureza de nuestro corazón para aceptarla es la misma o peor. Que de esta manera nos sintamos nosotros interpelados por el Señor desde el Evangelio, que podamos mirar hacia atrás estos 30, con hoy 31 días del mes de la familia, que podamos ver en qué lo hemos aprovechado para recuperar ese carácter sagrado de la vida familiar como origen en el que se ha ido desarrollando nuestra vida cristiana. Que nos ayude el ejemplo de San Ramón, que aun sin saberlo, sin tener conciencia de ello, fue extraído vivo del vientre de su madre muerta y vivió, y fue fiel a Dios en toda su vida y está siendo considerado como santo de la Iglesia. Y en tantos sitios está siendo patrono de las familias, patrono de las madres embarazadas, las que están a punto de dar a luz. Hay muchos sitios en que se encomiendan a San Ramón para poder tener un buen parto. Y que, sin que sea solo por la materialidad del nacimiento biológico,
de nacimiento a esta vida natural, que nuestras familias puedan ir recuperando esa vocación de Dios a ser el lugar más propicio para el nacimiento y el primer desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Que así sea.